días. Hoy vamos a comenzar nuestra entrevista en esta semana de Acción Democrática, que sí que han venido con Sotero Rodríguez, quien es secretario petrolero de la CTV. Sotero, parece que a partir de la cena sindical, las aguas han vuelto a su nivel entre el presidente y la CTV. ¿Tú piensas que el diálogo va a ser reanudado finalmente y que se normalizarán los contactos, ya que no es posible imaginar que el gobierno vaya a ceder ante tantas demandas? Yo creo que es hoy que ustedes tienen cita de la CTV con el presidente, ¿no? Sí, exactamente. Primero, muchas gracias, doña Sofía, por su invitación al programa. Tuvimos anoche una pequeña reunión. Anoche, fue anoche. Anoche, Ajá. pero el miércoles el señor presidente quiere recibir al comité ejecutivo de la CTV en pleno para conversar unas cosas sobre nuestros pedimentos, sobre el documento que hace más o menos 3 meses suscribimos al señor presidente. Más que todo es un documento reiterativo de una serie de necesidades que está sufriendo la clase obrera y el pueblo en relación al alto costo de la vida, a la inflación, diríamos, a la desbanda en el salario de los trabajadores. Entonces nosotros queremos por ese medio buscar la forma de conversar, de acercarse con los empresarios, con el gobierno, con la CTV, a fin de producir, diríamos, elementos que nos ayuden a combatir esta serie de situaciones deficitarias en el salario de los trabajadores. Por lo demás, las relaciones con el señor presidente y la CTV, desde luego, nosotros somos un grupo de presión en este país y que cuando los trabajadores tenemos problemas que solucionamos un sector y entonces en otro sector aparecen problemas, nosotros no tenemos otra salida sino presionar con todas las armas que tiene el movimiento obrero y el régimen democrático. Pero no con todas a la vez porque sería un desastre, ¿no? A fin de que nuestros intereses sean salvaguardados. De tal manera, pues, que las relaciones con el Estado y con el gobierno siempre han sido normales. Sí, pero las relaciones de ustedes, y cuando yo digo, yo no soy de la CTV, pero sí soy trabajadora, relaciones de ustedes no pueden ser resueltas como digamos, qué milagro, la CTV obtuvo todo lo que quiso cuando tantos otros sectores del país sufren algo más, porque la gente que pertenece a CTV, o muchos CTVistas, por lo menos tienen una ventaja inmensa sobre otra buena mayoría de venezolanos que se llaman desempleados, que eso sí no tiene ni siquiera ni lo que tienen ustedes y ni aspiran a lo que ustedes aspiran porque no tienen nada. De cualquier manera... Yo creo que la CTV tiene que ocuparse. De cualquier manera, la protección al sector desempleado es eficaz a través de los organismos del Estado y a través de sus mismas reuniones comunitarias. Indudablemente que la CTV tiene un alto porcentaje de trabajadores afiliados y que nosotros, indudablemente, cada sector tiene quien lo defienda. Y en la forma que nosotros buscamos o enfilamos la defensa de nuestra gente, en esa misma forma será mejor protegido. Una cosa, si un movimiento es serio, es sereno, en Venezuela es la CTV. Pero si tú te pones a ver cuántas personas sindicalizadas, cuántos obreros sindicalizados hay una cantidad de gente que no están sindicalizados a la CTV. Y la CTV no ha hecho todavía, aún dentro de una Venezuela moderna, que el mayor número de empleados de cualquiera de las... Mire, pero hay lo siguiente, doña Sofía, nosotros en la CTV, cuando enfocamos la defensa de los trabajadores, entonces, indudablemente que nosotros partimos desde el punto de vista de los que están sindicalizados. Claro, pero al concretarse los beneficios, automáticamente son, digamos, son estirados, llegan hacia quienes no están sindicalizados. De tal manera que pero sí deberían estar sindicalizados, porque en los países, a medida que se van desarrollando, la sindicalización es una de las formas más... Bueno, claro, ahora nosotros también, a la vez que tenemos nuestro departamento económico, jurídico
digamos, de investigación, también tenemos un departamento de organización, que eso va avanzando poco a poco, y digamos, y nosotros aspiramos que en un momento oportuno no existan trabajadores que no estén sindicalizados. Eso estaría muy bueno. Los contratos sindicales inquietan a mucha gente. Los compromisos del Estado crecen de manera ilimitada y no sabemos con qué recursos se van a satisfacer tantas demandas. ¿Será posible examinar el futuro del país en términos de compromiso entre las fuerzas fundamentales, o sea, el gobierno, la CTV y la empresa privada? Porque al parecer que no es una cuestión de, digamos, de no comprensión, de esa pared que a veces se establece entre CTV y gobierno y Fedecámara, sino que hay una comprensión total de los problemas, una conciencia total del aumento del costo de la vida, del aumento del costo de las medicinas, de la conciencia misma aún del Estado, de los servicios básicos que no están a la altura, ni a la media altura de eso. Pero a la vez el país es como si en esta coyuntura no tuviera cómo responder a unas peticiones que a lo mejor no, casi todas son justas. Muchas veces los patronos, cuando quieren deshacerse a priori de algunas peticiones, dicen que estas peticiones son exageradas y que el movimiento sindical, diríamos, está siendo demasiado pretencioso en sus pedimentos. Nosotros diríamos que no, por ejemplo. Nosotros elaboramos un contrato colectivo y siempre tenemos en cuenta, digamos, la productividad, el rendimiento de la empresa, el tiempo de penetración en el mercado, la distribución de su mercancía, y desde luego por allí nosotros logramos medir digamos, sus ganancias. En un momento dado, lo que usted dice, cuando vayamos a discutir un contrato colectivo con entera firmeza, con entera, diríamos, vocación de ambas partes y con sinceridad, los patronos debieran nosotros darnos su balance de comprobación o su estado de ganancia y pérdida para nosotros observar sus ganancias. Y en base a esas ganancias, entonces elaborar las peticiones de los trabajadores. Nosotros, indudablemente, las grandes empresas o la gran empresa, diríamos, esa no tiene problema muchas veces en discutir un contrato colectivo y beneficiar a los trabajadores en el aspecto económico. Pero las pequeñas empresas sí muchas veces tienen grandes problemas y nosotros en eso hemos sido totalmente comprensibles. Nosotros hemos logrado, diríamos, o hemos propiciado, digamos, la prórroga de contratos colectivos y entonces al examinar, digamos, los estados de ganancia y pérdida de una empresa y vemos que realmente no tiene una ganancia apropiada y nosotros hemos prorrogado ese contrato colectivo con algunas mejoras a fin de que conservar el trabajo a nuestra gente y a buscar que la empresa se recupere. No, es un arma de doble filo. ¿Cómo no aumenta? Pero eso se hace con patronos comprensibles, con patronos más o menos que están cargados de sinceridad. Y se hace pero con nosotros comprensibles. No, nosotros todos somos comprensibles allí. Fíjate, todo un angelito así. Todito. Fíjate, por ejemplo, nosotros no podemos, no es que no somos comprensibles, sino es que hay, digamos, patronos que nosotros le dijimos, bueno, ustedes están en condiciones más o menos desventajosas para discutir un contrato colectivo. Bueno, presenten su balance de comprobación, su estado de ganancia y pérdida. Y entonces no lo hacen. Y entonces allí nosotros, si vemos o examinamos el movimiento contable de la empresa, entonces nosotros nos formamos nuestra opinión. Ahora, ya hay candidatos para la Secretaría General de la CTV y para la presidencia. Del Pino se va, eso es seguro. ¿Será Sotero candidato a presidir la CTV o apoyará a otro candidato? Porque otros candidatos aquí han francamente dicho que sí quieren ser presidente. Mira, doña Sofía, digamos, a mí particularmente me parece que eso es muy pronto para hablar de esas cosas. Porque fíjese que es muy pronto y no, el señor presidente ha anunciado que él se va de la CTV. Ahora, el proceso de elección de los sindicatos, primero hacemos una especie de primarias con elecciones en cada uno de los sindicatos. Posteriormente, cuando esos sindicatos en una región, supongamos en el Distrito Federal, que tiene 140 sindicatos aproximadamente,
Entonces hace ya el 80% de esos 140 sindicatos han hecho elecciones, entonces se hace su convención regional. Esta convención regional produce delegados al Congreso de Trabajadores. De tal manera que... ¿Eso sería en cuánto? De tal manera que nosotros creemos que en 1989 se va a llevar totalmente en elecciones de los sindicatos. Y será en el 1990, en el primer semestre del año 1990, se va a elegir el presidente de la CTV. De tal manera que... Pero un presidente que dice que se va, imagínate, cuando un presidente dice que no se va, pero simplemente se sabe que ya le toca hora de irse, viene la luna menguante. Imagínate un presidente que se va, bueno, porque dice eso que nosotros tenemos fórmulas para resolverlos. Nosotros internamente tenemos fórmulas para resolverlos. Y que a mí me parece que cualquier movimiento apresurado hacia agrupar tendencia o punto de vista hacia la presidencia de la CTV no es muy conveniente, porque nosotros tenemos un aspecto general, es de unificar a los trabajadores a raíz de un concepto de lucha. ¿Tú concibes un presidente de la CTV que no sea de Acción Democrática? Bueno, ¿y por qué no? Pero tiene que reunir la fuerza para hacerlo, y hasta la fecha la gente que se perfila como presidente de la CTV son miembros de Acción Democrática, y ahí está la fuerza más o menos acumulada. Ahora, por apoyar en la campaña interna a un compañero tuyo, candidato diferente al elegido por el Buró Sindical, fuiste sancionado. ¿Todavía no te han quitado las sanciones? No, bueno, hubo algunas cosas de esas. Pero yo realmente, a mí se me hizo como una especie de crítica pública. Sí. Pero más nada, a mí no se me, digamos, legalmente no se me han obstaculizado mis actividades. ¿Tú estás participando en la campaña electoral? Sí, cómo no. Ahora, no te es muy difícil, porque yo te he oído en mítines, o mítines, como se quiera decir, por la televisión, alabando como lo merece el candidato Lepage, que es un hombre y es un adeco dedicado toda su vida a la labor de su partido, y echándole peste a otro compañero que igualmente ha dado toda su vida y lo mejor de sí mismo, igualmente al partido, es decir, igualmente valiosos, uno más valioso que otro. ¿Cómo ahora haces tú cuando vas a la campaña y le dices a tus compañeros de ver, ustedes deben votar por Carlos Andrés Pérez porque es este? Entonces algunos te dirán, bueno, tú no decías que no era así, pues. Yo no sé si contestar bien su travesura, porque eso me parece de travesura. No, esa no es travesura, eso es lo que Carlos Andrés llama escarbar en periodismo. Bueno, hay lo siguiente. Yo estuve aquí varias veces durante el proceso interno. Sí, cómo no. Y públicamente, en actos públicos, en el partido. Sí, yo te digo porque eres buen orador. Pero muchas gracias. Pero yo traté de resaltar las ventajas de mi candidato, pero nunca disminuir las ventajas del otro candidato. Y entonces yo siempre dije que cualquiera de los dos candidatos era merecedor de ser candidato a la presidencia de la República, pero que yo prefería a alguien, ¿verdad? Entonces, de tal manera que a mí no me cuesta ningún trabajo, porque personalmente yo soy amigo de Carlos Andrés Pérez. ¿Y tú crees que puede ser un buen gobierno en esa coyuntura tan difícil? Cuando su candidatura anterior era yo secretario sindical en el Distrito Federal, y honestamente, y perdónenme la inmoderación, creo que ese equipo trabajó afanosamente por su candidatura y logramos ganarlo y romper ciertos hielos que existían, diríamos, en los barrios de Caracas. De tal manera que yo... ¿Y vas a volver a hacer lo mismo? Y entonces estoy haciendo lo mismo, es que lo estoy haciendo. Yo, por ejemplo, el partido me designó... ¿Qué pasa? Que hay más barrios y más gente. Exacto. El partido me designó hacia el Estado Sucre. Ajá. Y allá yo estoy desempeñando mi labor, mi trabajo. Y el Estado Sucre está difícil, ¿no? Para los adecos. No, esa es mentira. Allí los adecos son salvajes. Allá hay adecos más o menos, hay muchos adecos. Allá no hay ningún problema, nosotros ganamos las elecciones allá. Allá lo que sí es un gran problema en los barrios es la promiscuidad familiar, diríamos
la falta de asistencia pública, la falta de trabajo, la atención de ese Estado, de esa región. He oído eso. Que realmente ¿Por qué Sucre ha tenido esa mala suerte? No se sabe, que es algo muchas veces deprimente. Nosotros que nos hemos desempeñado en todo el país, trabajando en todas las áreas, en todos los estados, entonces nos encontramos, que parece mentira, el estado Sucre es una de las regiones más dura, más áspera, donde los problemas parecieran que fueran irresolvibles. Y también hay más desempleo en Sucre que en otra parte. Sí, porque allí no hay la gran industria, allí la industria es la pesquera y entonces y la agropecuaria, no está totalmente industrializada, su desarrollo ha sido muy lento, de tal manera que nosotros creemos, y ahora el partido tiene un programa extraordinario, el propio candidato nuestro, Carlos Andrés, ofreció en su meeting en Cumaná, digamos, de la Corporación Pesquera, y yo creo que eso va a ser una gran ayuda para el Estado, porque con esa Corporación Pesquera se van a desarrollar otros elementos y también la recreación y el turismo, que son los bases fundamentales de esa, digamos, de toda esa costa oriental. Ahora, Juan José del Pino, nuestro buen amigo, digo, Carlos es mío, y de muchos venezolanos, ha dicho palabras muy duras contra el presidente. Sin embargo, nadie pidió sanciones contra él. ¿Por qué fueron tan estrictos contigo que no dijiste ni la décima parte? Mire, doña Sofía, esos problemas nosotros acostumbramos a discutirlo internamente. Si yo me pudiera decir aquí algunas cosas atribuibles a esos conceptos, entonces el partido sí me sancionaría. Entonces, hasta la fecha... Aquí entre los dos, aquí no nos ve nadie. Nosotros hasta la fecha han sido intentos, pero de allí no más o menos. Ahí se queda la cosa. Entonces los tienes inspectores. Más o menos. Bueno, vamos a respetar lo que es una intimidad que no se quiere decir, pero se ve que ahí hay algo. Del Pino, Antonio Ríos, César Gil, son adecos que están trabajando en la campaña para hacer nuevamente presidente a Carlos Andrés Pérez. Como ayer trabajaron para ser presidente a Lucinchi, como trabajaste tú para ser presidente a Lucinchi en los barrios, que ahora hay más, ¿por qué, con qué fin intentan acorralar al gobierno con el pedimento de una subida de sueldos y salarios, sabiendo que en la actual coyuntura este año es casi imposible sin causar males mayores? Sin causar entonces... No, nosotros, mire doña Sofía, nosotros no pensamos nunca acorralar al presidente, esa es nuestra intención. Nosotros estamos representando en el país, o representando en el país a un sector muy poderoso de la sociedad. Y en tal efecto nosotros, quienes investigamos, quienes vamos, quienes nos percatamos del deterioro del salario de los trabajadores, entonces que todos los días nosotros vemos que disminuye, que los artículos de primera necesidad automáticamente aumentan violentamente de precio, y sin embargo los salarios de los trabajadores no se mueven con la misma agilidad, entonces nosotros no tenemos otra escapatoria, sino buscar hacer nuestros pedimentos sin que esto se llame ningún tipo de acorralamiento. Ahora, si nosotros buscamos, salarios... por ejemplo, nosotros buscamos, por ejemplo, que si los empresarios y los distribuidores aumentan sus artículos de primera necesidad, entonces, y no se puede aumentar salario, bueno, subsidien esos artículos para que la clase obrera y el pueblo lo obtengan a mejores precios, ¿verdad? Entonces, subsidienlo. Nosotros no queremos, sino simple y llanamente conversar, sentarse en la mesa de discusión con los productores, con Fedecámara, con el gobierno y plantearles nuestro problema. Y entonces de allí vemos, allí vamos a ver nosotros la solución que va a salir. Pero de eso que nosotros querramos acorrer al presidente, no, de ninguna manera. No, además, pero lo único es, tú sabes que mayor sueldo, entonces mayor costo del producto mayor, y eso hay una cosa que es una rueda que se llama la inflación, ¿no? Bueno, ¿tú eres partidario de una reforma sindical? Uno de los movimientos que en el país se están reformando diariamente son los trabajadores, el movimiento sindical, y ninguno lo sabe.
Nosotros tenemos en la CTV que damos curso permanente en todos los estados. Todos los estados. Nosotros damos 2 cursos mensuales en cada uno de los estados. Y esos cursos... mejor que los partidos. Es mejor que los partidos. Y a esos cursos concurren jóvenes trabajadores de todas las industrias y de servicios. Entonces allí se está preparando, diríamos, un gran movimiento, un sector de gente jóvenes que se le enseña más o menos un poco de economía hasta donde se puede en 2 semanas. Y voy a hacer curso porque claro, me hace mucha falta. Entonces, bueno, es decir, se le enseña algunas prácticas del sindicalismo, se le enseña a dirigir un sindicato, se le enseña la responsabilidad que tenemos en la mano, se le enseña que, digamos, para que una gente que ya creían, eso desapareció, quizás cuando nosotros iniciamos, que los sindicatos eran enemigos de la sociedad o enemigos de los patronos. Y dicen, no, sino simplemente los sindicatos somos unos colaboradores de los patronos, colaboradores de los empresarios, que nosotros, pero nosotros solicitamos al mismo tiempo. Unos de otros. Ahora, exactamente, si ellos necesitan de la fuerza de trabajo, entonces nosotros necesitamos vender esa fuerza de trabajo, pero esa fuerza de trabajo queremos venderla bien vendida, para nosotros poder comprar su mercancía, porque sería algo así como algo defectuoso que ellos produjeran mercancía y los trabajadores no tuvieran por qué comprarla. Entonces nosotros necesitamos aumentar nuestro salario para poder ir a adquirir esa mercancía que se fabrica. Mira, chico, ¿con cuál de todos los presidentes que ha habido desde que tú eres sindicalista y activista político te has entendido, te sientes más identificado, no tú, pero todos los trabajadores? Bueno, con los adecos todos. Con todos los adecos. Sí. Lo que se diferencia es el carácter de ellos y la manera de plantear las cosas. Pero ¿con quién se siente? No, con todos. Porque Rómulo Betancourt era, digamos, él fue el guía, él fue el iniciador del movimiento obrero. Y entonces muchas veces no esperaba que nosotros le dijéramos cosas, sino él más o menos las tenía ya planteadas. Y con Leoni fue igual, y con Carlos Andrés, y con el presidente Lucinchi. No había ningún problema, solamente la diferencia de planteamiento. ¿Y los copellanos con cuáles fue peor? Bueno, el peor fue Luis Herrera, honestamente. El peor fue Luis Herrera. Estimado Sotero, muchas gracias que tú me confesaste lo mismo que confieso yo, que levantarse tan temprano es muy maluca. Pero viniste al programa y te lo agradezco mucho. Y ahora vamos a hablar con alguien que tú conoces, que se llama Pedro París Montesinos, y el país también. Quédense conmigo. Muchas gracias.